Estaba a segundos de morir cuando sentí que alguien me decía, «Todavía no». Mi nombre es Elías Nasser, tengo 34 años y nací en Belén, en la tierra de Israel-Palestina. Hoy me atrevo a contar algo que me marcó para siempre, el instante en que estuve frente a la muerte, rodeado por hombres que ya habían decidido mi final, y cómo en el último segundo todo cambió por una fuerza que no puedo explicar con palabras humanas. La noche estaba cargada de tensión. El aire era denso, casi podía cortarse. Las calles polvorientas de Belén estaban desiertas y cada sombra parecía alargar mi sentencia. Caminaba con las manos atadas. El frío del metal de un arma rozaba mi espalda. Mis captores no mostraban piedad. Sus ojos no reflejaban emoción, solo la firmeza de quienes ejecutan un destino sin titubear. En mi interior sentía un abismo que me tragaba. Miedo, desesperanza y la amarga certeza de que ese sería mi último recorrido. El silencio era insoportable, interrumpido solo por el eco de nuestros pasos sobre las piedras. Miraba el cielo, y las nubes lo cubrían por completo, como si hasta Dios hubiera escondido su rostro de mí. Sentía que cada sombra de la calle me envolvía como un sudario anticipado. El sudor corría por mi frente, mi corazón latía desbocado, y cada golpe de sangre en mis venas me recordaba con brutalidad: ya no hay salida. Mientras caminaba hacia lo inevitable, mis pensamientos se agitaban sin control. Recordé que desde niño me enseñaron a orar al Dios de Abraham, al Dios Padre, al Creador de los cielos y de la tierra. Siempre había creído en Él, con la inocencia de un niño que mira al cielo buscando respuestas. Pero había algo que siempre me costó aceptar. Ese Jesús, del que algunos hablaban como el Hijo de Dios. Lo había escuchado en conversaciones secretas, en testimonios susurrados por quienes se arriesgaban a creer en Él. Algunos decían que era el Mesías esperado, otros que era un engaño. Y yo, en medio de esas voces, nunca pude decidir qué creer. ¿Podría realmente ese Jesús salvarme después de la muerte? ¿Podría alguien cargar con mis pecados, con mis culpas, y darme una esperanza más allá del sepulcro? Esa duda me desgarraba el alma más que las cuerdas que apretaban mis muñecas. Quise orar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. ¿De qué serviría orar a un Dios al que quizás yo mismo había dado la espalda tantas veces? El aire se volvió más denso. Mis rodillas temblaban y la desesperanza me envolvía como una losa. Y justo ahí, cuando estaba a punto de rendirme a la oscuridad, lo escuché. No fue una voz externa, sino algo más profundo, una certeza que atravesó mi alma como un rayo en medio de la tormenta. Una frase que retumbó con claridad en medio del caos. Todavía no. No entendía qué significaba, no sabía de dónde provenía, pero en ese instante sentí que no estaba solo. Sentí que alguien invisible caminaba conmigo en ese valle de sombras, como un manto que me cubría en silencio. Y dentro de mí surgió un pensamiento inesperado. ¿Sería Él? ¿Sería ese Jesús del que tanto dudé el que ahora me hablaba? Ese fue el primer respiro de esperanza en medio del terror. No sabía lo que vendría después, pero algo en lo más íntimo de mi ser comenzó a decirme que aún había una razón, un motivo, un milagro esperándome en el último segundo. El camino hacia mi ejecución no era tan largo, pero cada paso se sentía eterno. El viento soplaba entre las callejuelas de piedra de Belén, como si arrastrara los lamentos de todos los que alguna vez habían pasado por ese mismo valle de sombra. Yo, Elías Nasser, a mis 34 años, había llegado al borde de la vida. No quedaba honor, no quedaban promesas, solo el eco de mis errores me perseguía con fuerza implacable. Los hombres que me llevaban caminaban firmes. Sus armas brillaban con el reflejo tenue de una lámpara lejana. Podía escuchar cómo uno de ellos respiraba pesadamente, como si estuviera impaciente de terminar su trabajo. No había misericordia en sus miradas, solo frialdad. La sentencia ya estaba escrita y no había tribunal humano que pudiera absolverme. Mis pensamientos se atropellaban. En mi mente vi el rostro cansado de mi madre, orando tantas noches por mi vida. Recordé la voz de mi padre advirtiéndome: el camino del mal nunca da fruto bueno, hijo. Y aquí estaba yo,
cosechando lo que sembré. La culpa me oprimía el pecho más que las cuerdas que ataban mis manos. Había participado en cosas que nunca debí. Desde joven me dejé arrastrar por la ira y la necesidad de sobrevivir en un mundo roto. Me uní a hombres violentos, que traficaban armas, que se enriquecían con la desgracia de otros. Yo mismo había cargado armas, había participado en emboscadas, había visto sangre derramada por decisiones mías. Y aunque mi corazón gritaba que estaba mal, cada vez me convencía con la misma mentira: no tengo otra salida. Pero la verdad es que siempre tuve elección. Y ahora, con la soga de la muerte rozándome la piel, entendía que había elegido mal demasiadas veces. Los hombres que me llevaban aquella noche no eran extraños. Eran los mismos con los que caminé, comí y planeé durante años. Soldados y mercenarios de las milicias locales, endurecidos por la guerra, sin misericordia en el corazón. Ellos me conocían bien. Sabían de mis pecados, pero también habían decidido que era prescindible. Un traidor por intentar apartarme de ellos, y yo entendía que había cavado mi propia tumba al caminar con ellos. Y aún así, en medio de esa condena, mi alma no dejaba de gritar en silencio: ¿será que todavía hay perdón para alguien como yo? De pronto escuché como alguien cargaba su arma. Ese sonido metálico atravesó mi corazón como un cuchillo. Sentí que las fuerzas me abandonaban, y quise gritar, pero mi voz se quebró antes de salir. Todo dentro de mí decía: se acabó. Y sin embargo, esa voz interna volvió. Era como un susurro suave que contrastaba con la violencia de aquel instante. Todavía no. Cerré los ojos por un segundo y sentí un calor extraño, una paz que desafiaba la lógica, cubriéndome como un manto invisible. Fue entonces cuando, con un hilo de voz que apenas salía de mi garganta, clamé a ese Jesús del que había dudado tantas veces. Ese Jesús del que solo había escuchado rumores en las calles, pero que nunca me atreví a aceptar del todo. No lo conocía, no sabía cómo orarle, ni siquiera si escucharía a alguien como yo. Pero en mi desesperación susurré: Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, si de verdad existes, no me dejes morir así. No podría explicarlo, pero era real. Al pronunciar su nombre, la oscuridad dentro de mí se estremeció y aquella paz se hizo aún más fuerte, como si me cubriera un manto invisible en medio del terror. Yo, que siempre había corrido tras la violencia y el pecado, me descubrí implorando a un Salvador que nunca había conocido, pero que en ese instante se volvió más cercano que todos mis años de religión. En medio del terror absoluto, había una presencia que me decía que el final aún no había llegado. Y esa certeza me sostuvo cuando ya no tenía nada más. Me empujaron contra un muro de piedra. Sentí la aspereza en mi rostro y el frío de la noche calando en mis huesos. Estaba inmóvil, con las manos atadas, mientras uno de ellos levantaba su arma lentamente, apuntando directo a mi cabeza. Cada segundo era un martillo golpeando mi conciencia. Mis piernas temblaban, no por cobardía, sino porque mi cuerpo ya no encontraba fuerza para sostenerse. El silencio que reinaba era sepulcral. Podía escuchar hasta el goteo del agua cayendo de un techo cercano, como un reloj marcando mis últimos instantes. El miedo me envolvía como una sombra espesa. En mi mente no había futuro, solo el recuerdo de una vida desperdiciada y la certeza de que no volvería a ver otro amanecer. Los ojos de mi verdugo eran duros, vacíos, como los de alguien acostumbrado a arrebatar vidas. El dedo descansaba en el gatillo, firme, seguro. Sentí que el aire se volvía más pesado, y en mi pecho el corazón se agitaba con violencia. La muerte no era una idea lejana, era una realidad inmediata. Estaba frente a mí, respirándome en la nuca. Fue en ese instante cuando algo ocurrió dentro de mí. Cerré los ojos con fuerza y grité en silencio, desde lo más profundo de mi alma: Dios, Jesús, si existes, no me dejes ahora. No sabía de dónde me salían esas palabras. Quizá de las oraciones que había escuchado de niño o tal vez de esa voz que seguía resonando en lo profundo, repitiendo: todavía no. Y entonces, lo inesperado sucedió.
Un ruido fuerte retumbó a la distancia, como una explosión que sacudió las callejuelas de Belén. Mis captores se miraron entre sí, confundidos, con sus armas aún levantadas. Por un segundo, la muerte se detuvo. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Y en ese instante comprendí que algo más grande que el poder humano estaba empezando a intervenir. El estruendo resonó tan fuerte que parecía venir desde el mismo cielo. Un destello iluminó las callejuelas de Belén y por un instante las sombras de mis verdugos se alargaron en los muros de piedra como figuras monstruosas que titubeaban en medio de la confusión. Uno de ellos gritó una orden en voz baja, pero su tono revelaba miedo. La seguridad con la que me habían arrastrado comenzó a resquebrajarse. Yo seguía allí, inmóvil, con el arma apuntándome, pero algo había cambiado. Sentí que la voz en mi interior se hacía más fuerte, más clara. Todavía no. Esa frase, que al inicio parecía un susurro, ahora retumbaba dentro de mí como un trueno suave, imposible de ignorar. El hombre que sostenía el arma apartó la vista por un segundo, distraído por el estruendo. Ese segundo fue suficiente para que yo comprendiera que Dios me estaba protegiendo. No había lógica, no había razón humana que explicara por qué aún respiraba. Yo debía estar muerto. Y sin embargo, seguía vivo. En medio de la confusión, mis pensamientos se convirtieron en un clamor desesperado. Yo seguía clamando: Jesús, si eres real, si de verdad escuchas, haz algo ahora. Era un grito interior, un último intento de alcanzar una esperanza que parecía imposible. Los hombres comenzaron a discutir entre ellos, nerviosos. Sus voces se cruzaban, llenas de tensión. Uno insistía en acabar conmigo de inmediato. Otro decía que debían esperar. Era como si una fuerza invisible estuviera dividiendo sus decisiones. Las voces comenzaron a elevarse, cada vez más tensas. Uno de ellos me empujó con violencia contra el muro y gritó: «¡Hagámoslo ahora!». El otro lo detuvo con un gesto brusco, señalando hacia la oscuridad de la calle como si algo invisible lo hubiera inquietado. Yo podía sentir su miedo, aunque intentaban ocultarlo tras gritos y amenazas. El cañón del arma volvió a rozar mi sien. Mi respiración se hizo entrecortada, el sudor me corría por la frente y el tiempo parecía estirarse cruelmente. Cada segundo era un abismo que me acercaba al fin. Cerré los ojos, esperando el disparo, pero en vez de escuchar el trueno de la bala, lo único que oí fue mi propia voz interior, repitiendo con fuerza: «Todavía no». Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de ellos pudo ignorar. El viento se levantó con violencia, levantando polvo y arena de la calle, como si una tormenta hubiera descendido de la nada. Las lámparas temblaban y las sombras danzaban en los muros como si estuvieran vivas. Mis captores retrocedieron un paso, desconcertados. Yo abrí los ojos y sentí que no estaba solo. En mi pecho una certeza ardía. Había alguien más ahí. Una presencia que no se veía con los ojos, pero que se sentía más real que las armas apuntándome. Una fuerza que parecía decirles a ellos y a mí: no tocarán su vida todavía. La discusión entre mis verdugos se volvió un caos. Uno gritaba que debían terminar, otro insistía en esperar. Yo, atado y débil, apenas podía sostenerme, pero dentro de mí empezaba a crecer algo nuevo: fe. Era como un río que brotaba en medio de un desierto. La muerte me rondaba, pero algo me decía con claridad que no tendría poder sobre mí esa noche. Y ahí, en medio de la tormenta, entendí que no estaba frente a hombres comunes. Estaba frente a una prueba divina, y que lo que sucediera en los siguientes segundos cambiaría mi vida para siempre. El caos crecía a mi alrededor. Podía escuchar el metal de las armas chocar mientras discutían. Uno de ellos, con la voz temblorosa de furia, gritó: «¡No más demoras! ¡Ahora!». Sus manos temblaban, pero no de debilidad, sino de rabia. En sus ojos vi una mezcla de odio y miedo, como si dentro de él hubiera una batalla invisible. El otro lo tomó del brazo y lo empujó hacia atrás. «¿No lo sientes?», le dijo con voz baja, casi susurrando. Aquella frase me estremeció. No sabía a qué se refería, pero lo vi. Sus ojos estaban inquietos, buscaban algo en la oscuridad,
como si hubieran percibido que había alguien más allí, alguien que ellos no podían controlar. Yo, inmóvil contra el muro, apenas respiraba, sentía el corazón a punto de estallar, pero con esa paz extraña que me cubría como un manto. Era contradictorio, pero real. El miedo y la serenidad peleaban dentro de mí, y esa voz interna no cesaba. Todavía no. De repente, un ruido fuerte se oyó a nuestras espaldas. Algo cayó desde lo alto de una azotea golpeando contra el suelo con estrépito. Ellos giraron, apuntando con sus armas a la oscuridad, convencidos de que alguien los observaba. Pero no había nadie. Solo el viento y la penumbra de las calles antiguas. Ese instante fue un respiro. Aproveché para levantar mi mirada al cielo encapotado y murmuré con todo lo que quedaba de mí: Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, no me abandones ahora. Y al pronunciar esas palabras sentí un calor recorrer mi cuerpo, como si la vida misma volviera a fluir en mis venas. Mis verdugos, aún tensos, comenzaron a retroceder. Era evidente que algo invisible los estaba deteniendo. No eran mis fuerzas, no era mi voz, era algo mucho más grande. Era una presencia que no se podía explicar, pero que se imponía con autoridad sobre la oscuridad. Y yo, con lágrimas en los ojos, comprendí que estaba siendo testigo de un milagro en pleno corazón de Belén. El ambiente se volvió irrespirable. El viento seguía soplando con fuerza, levantando polvo y arena como si la misma tierra se hubiera despertado. Las lámparas colgadas en las casas titilaban, proyectando sombras que parecían moverse solas en los muros. Mis verdugos miraban hacia todos lados, nerviosos, con las armas listas, pero sin decidirse a disparar. Era como si una fuerza invisible les hubiera paralizado el dedo en el gatillo. Yo los observaba, todavía atado, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era solo miedo. Era una convicción que nacía con fuerza. No estaba solo. Había alguien conmigo, alguien que desafiaba la lógica de esa noche. Esa presencia no se veía, pero llenaba el lugar con una autoridad que ninguno de ellos podía ignorar. El más violento de los tres se acercó y me empujó con el cañón de su arma. Me gritó con rabia: «¡Mira bien tu final!». Su voz resonó en la calle desierta, pero en ese mismo instante un trueno partió el cielo en dos. Un relámpago iluminó todo, y su rostro endurecido se transformó en terror. Retrocedió instintivamente, como si aquel rayo hubiera atravesado su orgullo. El segundo hombre, con la voz quebrada, murmuró: «Esto no es normal. Aquí hay algo más». Vi en sus ojos la duda, el miedo, y por un momento comprendí que ellos también sentían lo que yo. Una fuerza inexplicable había descendido en ese lugar, y aunque yo era el condenado, ellos eran los que parecían atrapados por un poder que no podían controlar. En mi interior, las lágrimas comenzaron a brotar. No eran de miedo, eran de gratitud, porque entendí que aquel todavía no que escuchaba desde el inicio no era un eco de mi imaginación, era Dios hablándome, deteniendo la muerte con una sola palabra. El trueno aún resonaba en las colinas de Belén, como si el cielo mismo hubiera hablado. El silencio posterior fue tan profundo que hasta el aire parecía contener la respiración. Mis verdugos me rodeaban, pero ya no con la misma seguridad. La rabia en sus ojos había dado paso a una sombra de miedo, como si comprendieran que algo superior estaba reclamando el control de aquella noche. El líder, con voz temblorosa, gritó: «No se dejen engañar, terminemos con esto de una vez». Levantó su arma y apuntó directo a mi pecho. Yo cerré los ojos, pero entonces ocurrió lo imposible. El arma se encasquilló. Escuché el clic seco del gatillo siendo presionado una y otra vez sin que saliera una sola bala. El silencio se rompió con un grito ahogado de sorpresa. Los demás se miraron confundidos. Uno de ellos intentó cargar su arma de nuevo, pero también falló. El metal crujía, las manos se agitaban nerviosas, y yo, todavía atado, contemplaba aquella escena sin poder creerlo.
No era suerte, no era casualidad, era una mano invisible cerrando el paso a la muerte. En mi interior sentí que algo se quebraba. El miedo que me había acompañado toda la noche comenzó a deshacerse como cadenas que caen al suelo. Por primera vez, respiré hondo, como si estuviera recibiendo una segunda oportunidad de vivir. Entonces, con voz temblorosa pero firme, susurré: Jesús, tú eres mi única salida. Si me salvas hoy, mi vida será tuya para siempre. Esa declaración no fue planeada, salió desde lo más profundo de mi alma, y al decirla, una paz indescriptible llenó todo mi ser. Mis verdugos, ahora confundidos, retrocedieron un paso. No entendían lo que estaba pasando, pero yo sí. Esa noche ya no era mía, era de Dios, y Él estaba escribiendo una historia que cambiaría mi destino para siempre. El líder, frustrado, lanzó su arma contra el suelo con un rugido de rabia. El metal rebotó contra las piedras y el eco se perdió entre las callejuelas de Belén. Sus ojos me fulminaban, pero detrás de esa furia se escondía un miedo que no podía disimular. Algo lo estaba superando, algo que ni él ni los otros podían controlar. Yo, aún con las manos atadas, levanté la mirada hacia el cielo. Las nubes se habían abierto levemente y un rayo de luz plateada se filtraba entre ellas iluminando justo el lugar donde yo estaba. Era como si el mismo cielo señalara que mi vida no terminaría esa noche. Uno de los hombres, con voz temblorosa, murmuró: «Esto no tiene sentido. Es como si alguien lo protegiera». Su compañero lo miró con rabia, intentando negarlo, pero en sus pupilas brillaba la misma duda. En ese instante sentí que debía hablar. No era valentía, era una fuerza que no venía de mí. Con voz quebrada pero llena de certeza dije: «No soy yo a quien temen, es Él. El mismo que sostiene mi vida está aquí ahora». Mis palabras salieron como un eco, y aunque ellos se burlaron, ninguno pudo acercarse para terminar lo que habían empezado. De repente, un ruido fuerte retumbó a lo lejos, pasos, voces, como si alguien se acercara por la calle. Mis verdugos se miraron nerviosos, buscando decidir si huir o acabar conmigo de inmediato. Pero cada vez que intentaban accionar sus armas, algo las bloqueaba. La desesperación crecía en sus rostros. Yo en silencio entendí el milagro. No era casualidad, era intervención divina. No era la fuerza de mis palabras, era el poder de un Dios que había decidido detener la muerte con un solo mandato: todavía no. Las voces que se escuchaban a lo lejos comenzaron a acercarse. Eran pasos firmes, resonando entre las piedras antiguas de Belén. Mis verdugos se pusieron en guardia, sus ojos iban de un lado a otro, intentando descubrir quién venía. La tensión era insoportable. Yo seguía allí, atado, pero dentro de mí ya no había terror, había algo nuevo, una confianza que no entendía, pero que sabía no venía de mí. El líder, sudando de desesperación, tomó otra arma escondida en su chaqueta. La levantó con violencia, decidido a acabar conmigo antes de que llegara cualquier testigo. El cañón brillaba bajo la luz plateada de la luna, pero nuevamente, cuando apretó el gatillo, simplemente no disparaba. Los demás retrocedieron, aterrados. Uno de ellos dijo: «Vámonos, esto es imposible, alguien lo protege». Sus palabras fueron como una confesión pública de lo que todos ya sabían. La situación se había salido de sus manos. Yo, con lágrimas en los ojos, susurré: «Jesús, gracias porque me escuchaste». Y al pronunciar su nombre, sentí que las cuerdas que me ataban se aflojaban misteriosamente. No había cuchillo, no había manos liberándome, pero los nudos comenzaron a soltarse como si una fuerza invisible los deshiciera. Mis verdugos lo vieron, sus ojos se abrieron con terror, porque entendieron que ya no luchaban contra un hombre indefenso, sino contra el Dios vivo, que había decidido detener la muerte con un solo mandato: todavía no. Las cuerdas cayeron al suelo como si hubieran sido cortadas por manos invisibles. El sonido fue tan claro que todos lo escuchamos.
Mis verdugos retrocedieron varios pasos, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror. Era imposible negar lo que acababa de ocurrir. No había explicación humana, no había truco. Algo sobrenatural estaba sucediendo delante de ellos. Yo me quedé de pie, atónito, con las manos libres. Las marcas rojas en mis muñecas eran el único testigo de que había estado atado. Levanté mis brazos lentamente hacia el cielo, y mientras lo hacía, un viento cálido recorrió la calle, distinto al aire frío de la noche. Era como un abrazo invisible que me rodeaba, llenando mi ser de fuerza y paz. Los hombres comenzaron a gritar entre ellos, discutiendo qué hacer. Uno de ellos, aterrado, dijo: «No podemos tocarlo. ¿Acaso no lo ves? Está protegido». El líder, dominado por la ira, intentó avanzar, pero sus piernas temblaban. Cada paso que daba parecía más difícil, como si algo lo estuviera empujando hacia atrás. Yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, murmuré: «Jesús, eres tú. Sé que eres tú. Me devolviste la vida». Y en ese instante sentí que una llama se encendía en mi corazón, no de miedo, sino de propósito. Sabía que lo que estaba viviendo no era para quedar en silencio, era un testimonio que debía ser contado. De pronto, una ráfaga de viento más fuerte que todas las anteriores recorrió la calle, apagando las lámparas y dejando todo en penumbras. Escuché pasos apresurados, mis verdugos huyendo despavoridos, incapaces de enfrentar la presencia que los rodeaba. El sonido de sus botas alejándose fue como una liberación final. Y allí quedé yo, solo bajo el cielo abierto, libre de ataduras, libre del miedo, y sobre todo, libre de la sentencia de muerte que había pesado sobre mí. No porque yo lo mereciera, sino porque Dios decidió decir: «Todavía no». Caminé unos metros sin saber hacia dónde ir. El silencio de la madrugada parecía distinto, más profundo, casi sagrado. Cada paso era un recordatorio de que estaba vivo, cuando ya no debía estarlo. Me arrodillé en medio de esa calle desierta y mis lágrimas se mezclaban con el polvo de las piedras. No podía dejar de repetir en voz baja: «Jesús, gracias por no dejarme morir». Recordé el momento en que las cuerdas cayeron de mis manos y sentí que no era solo una liberación física, era algo mucho más grande. Era como si Dios mismo me hubiera arrancado de una prisión invisible que llevaba años cargando. La culpa, el miedo, el dolor, todo lo que me había aplastado hasta ese día, comenzaba a deshacerse en mí. De pronto, en mi mente resonó una frase que nunca había leído, pero sí lo había escuchado: «He venido a darte vida, y vida en abundancia». Era como una voz paternal me hablaba desde lo más profundo, asegurándome que mi historia no había terminado, que aún había capítulos por escribir. Mientras avanzaba entre las casas me di cuenta de que algo en mí había cambiado. El hombre que caminaba ahora no era el mismo que, horas antes, había sido llevado como un cordero al matadero. Había nacido una nueva convicción. Mi vida le pertenecía a aquel que me había salvado en el último segundo. Esa noche no encontré un hogar donde refugiarme, pero descubrí algo aún más grande, que ya no estaba solo. La presencia que había ahuyentado a mis verdugos caminaba conmigo, invisible, pero más real que nunca. Y aunque no entendía hacia dónde me llevaría este nuevo camino, estaba dispuesto a seguirlo. Al amanecer regresé a un pequeño barrio donde algunos conocidos solían reunirse. Cuando me vieron llegar, cubierto de polvo, con la ropa rasgada y los ojos rojos de tanto llorar, pensaron que había escapado de algún desastre. Una mujer me ofreció agua y mientras bebía me preguntó qué me había sucedido. No podía callar más. Con voz temblorosa les conté todo. Cómo fui llevado por hombres armados, cómo me ataron y cómo, en el último segundo, cuando todo parecía perdido, una presencia invisible me liberó. Cada palabra salía de mi boca como fuego, y aunque muchos me escuchaban con atención, otros comenzaron a reír. «Eso no puede ser verdad», dijo uno de ellos con desdén. «Seguro alguien tuvo compasión de ti y te dejó escapar». Otro murmuró: «Habla como un loco, ve fantasmas en el viento». Sentí por un momento el peso del rechazo, ese mismo peso que tantas veces me había aplastado. Pero esta vez
algo dentro de mí se mantuvo firme. Me levanté y dije con una seguridad que no era mía: yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí, y aunque ustedes no lo crean, fue Jesús quien me liberó. El silencio llenó el lugar. Algunos bajaron la mirada, otros se alejaron negando con la cabeza. Esa tarde me quedé solo otra vez, pero no me sentía abandonado. Al contrario, sentía que cada rechazo era parte del precio de cargar un mensaje que no todos estaban listos para escuchar. Caminé por las calles de la ciudad con un fuego en mi corazón, un fuego que me empujaba a no callar, aunque el mundo entero me llamara mentiroso. No tenía dinero, ni refugio, ni siquiera un plan de a dónde ir, pero un anciano, que me había escuchado a la distancia, me acercó. Sus ojos reflejaban comprensión, no burla. Me ofreció pan y un poco de agua, y sin decir mucho, me señaló el camino hacia las afueras de la ciudad. Era como si supiera que mi destino ya no estaba en quedarme, sino en regresar a donde todo había comenzado, mi hogar. Con pasos firmes, aunque el cuerpo cansado, emprendí el viaje de vuelta hacia la casa de mis padres. Temía su reacción. Me rechazarían como los demás. Me verían como un loco o como un hijo restaurado. Al llegar, mi madre me vio desde lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia mí. No le importó mi aspecto harapiento ni las heridas en mi piel. Me abrazó como si volviera de la tumba. Mi padre, con la voz quebrada, solo dijo: «Sabía que Dios no había terminado contigo, hijo». Entonces, con el corazón en llamas, les conté todo. Cómo había estado al borde de la ejecución, cómo escuché aquella voz que decía «todavía no», cómo clamé a Jesús y cómo fui librado en el último segundo. Esa noche, entre oraciones y lágrimas, entendimos lo que nunca habíamos visto con claridad: que Jesús no era solo un profeta ni un rumor lejano, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Desde entonces, no solo yo, sino también mis padres, vivimos con la certeza de que Él es real, que vive y que su poder es capaz de salvar aún en el último instante. Hoy, mientras recuerdo aquella noche en que mi vida pendía de un hilo, no puedo evitar estremecerme. Estaba a segundos de morir y, sin embargo, Jesús me susurró: «Todavía no». Esas dos palabras marcaron el inicio de una nueva vida para mí. Desde ese momento comprendí que no estaba vivo por casualidad, sino por propósito. Años han pasado desde entonces, y aunque muchos aún dudan de mi relato, yo no necesito convencer a nadie. Mi mayor prueba no son las palabras, sino el hecho de que sigo aquí, respirando, caminando y compartiendo lo que Él hizo por mí. Cada día es un regalo inmerecido. Cada latido es un recordatorio de que fui rescatado de las garras de la muerte. He aprendido que no importa qué tan oscuro sea el valle en el que camines, ni cuán fuerte parezca la sentencia que pesa sobre tu vida. Si clamas con todo tu corazón, Jesús escucha. Jesús responde y Jesús interviene incluso en el último segundo. Yo lo viví y no hay fuerza en este mundo capaz de borrar ese recuerdo de mi alma. A ti que me escuchas, tal vez te sientes atado, perdido o sentenciado por circunstancias que te superan. Quizá tu batalla no sea con verdugos armados, pero sí con cadenas invisibles de dolor, miedo o desesperanza. Quiero decirte algo. Si Jesús pudo detener mi ejecución y darme una nueva vida, también puede intervenir en la tuya. No esperes a que todo esté perdido para gritar su nombre. Hazlo hoy, ahora, porque su voz aún susurra lo mismo que me dijo aquella noche: «Todavía no». Tu historia no ha terminado. Mientras tengas aliento, hay esperanza, hay redención y hay un propósito mayor esperándote. Yo soy Elías y mi vida es la prueba viviente de que cuando Jesús interviene, lo imposible se convierte en realidad.